Hola, estimada docente Jenny Luz Villasís, recibo un cordial saludo de parte del Grupo Q, Paralelo C7, de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea. En esta ocasión vamos a abordar un tema correspondiente a la asignatura de Educación para la Identidad, Sexualidad y Convivencia Armónica, la cual nos permite reflexionar y fortalecer valores fundamentales para una convivencia respetuosa e integral. A continuación, vamos a dar inicio a nuestra exposición. Como primer punto tenemos la introducción. En este video vamos a analizar los 5 casos de la unidad identidad, rasgos personológicos del sujeto en la era digital. Cada caso nos permite comprender cómo la tecnología, las redes sociales y la educación influyen en la construcción del sujeto contemporáneo. A través de los siguientes ejemplos vamos a observar que la identidad ya no se construye solo en el espacio presencial, sino también en el entorno digital, donde las personas se muestran, se relacionan y participan de maneras distintas. En este espacio voy a explicar el caso número 1, la doble identidad de María. Ella es María, una estudiante universitaria que en redes sociales muestra una imagen de felicidad, seguridad y éxito, pero en clase se presenta tímida e insegura. Eso nos ayuda a entender cómo la era digital hace que una persona pueda construir una identidad diferente según en el espacio en que se desenvuelve. Desde el compendio sabemos que la personalidad no es fija, sino que cambia según el contexto. En María, en el ámbito presencial, se observan rasgos de introversión, mientras que en redes proyecta una imagen más segura o idealizada. Esto demuestra que la identidad digital no siempre refleja la realidad completa. Si aplicamos la matriz FODA, podemos ver las fortalezas entre su manejo de redes y su capacidad para proyectarse. Como debilidad, su timidez e inseguridad. Como oportunidad, el apoyo docente y el trabajo de su autoestima. Y como amenaza, la presión social y la comparación con otros. Luego de la matriz DAFO, se puede cruzar esos elementos para buscar soluciones. Por ejemplo, aprovechar sus fortalezas para mejorar su participación, trabajar sus debilidades con apoyo emocional y prevenir la imagen digital que afecte su bienestar. En conclusión, María representa cómo la identidad puede dividirse entre lo que se vive y en lo que se muestra. Por eso la educación debe formar a estudiantes auténticos, seguros y críticos frente al mundo digital. El estudiante invisible. En esta ocasión les vengo a comentar el caso de Carlos. Imaginemos a Carlos. Él en clases virtuales participa sin problemas, opina, debate, escribe con seguridad. Pero cuando está en el aula, casi no opina, le cuesta hablar, se queda en silencio. Es el mismo estudiante, sí, solo que está en un entorno distinto. Lo que pasa con Carlos no es falta de capacidad, al contrario, él tiene sus ideas claras y sabe expresarse. La diferencia está en cómo se siente en cada espacio. Quizás en lo virtual él tiene tiempo para pensar, ordenar sus palabras y expresarse sin presión. En cambio, en clase es todo lo contrario. Hay miradas, hay juicios y pueden llegar a tener nervios. Y eso puede llegar a bloquear a Carlos. Aquí aparece el verdadero problema. Muchas veces la educación actual sigue valorando al estudiante por cómo participa de forma directa al hablar, al comunicarse, y eso puede dejar a llegar afuera estudiantes como Carlos, que sí participan pero desde otra manera. Este caso nos muestra algo muy importante. No todos los estudiantes se expresan de igual forma y en todos los contextos. Algunos brillan más cuando tienen tiempo para pensar, reflexionar, y otros se sienten más cómodos con la interacción directa. Pero ningún estudiante es mejor que otro. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? En lugar de obligar a Carlos a hablar de inmediato, lo ideal es ayudarlo llevándolo poco a poco. Por ejemplo, empezar con actividades previas en línea, participar en grupos pequeños o apoyarse en notas antes de hablar. Así gana confianza, pero sin sentirse demasiado expuesto. En conclusión, la clave está en entender que aprender no solo es hablar en clase, es también pensar, escribir, reflexionar y participar de distintas formas. La educación debe entender y necesita adaptarse a eso, porque estudiantes como Carlos no están ausentes, solo están esperando el espacio adecuado para hacerse escuchar.
Analizaremos el caso número 3, el sujeto según Turén en redes sociales. Hoy voy a hablar sobre el caso de Ana y cómo podemos entender el concepto del sujeto desde la perspectiva de Alan Turing en el contexto de las redes sociales. Antes de empezar, te planteo una pregunta. Si alguna vez has opinado o has debatido en redes sociales. Si tu respuesta es sí, entonces este tema también te involucra. Desde la visión de Alan Turing, el sujeto no es alguien pasivo, sino es una persona que interactúa, decide, construye su identidad a partir de sus acciones en la sociedad. Es decir, no solo formamos parte de la sociedad, sino también la transformamos con lo que hacemos incluso en el entorno digital. En este contexto, en el caso de Ana, es un claro ejemplo. Ella utiliza las redes sociales para expresar sus ideas, defender sus causas sociales y participar en debates. Esto quiere decir que esto demuestra que no es una simple espectadora, sino es un sujeto activo, ya que construye su identidad a través de lo que comparte y cómo interactúa. Sin embargo, es un sujeto en la sociedad digital, también implica responsabilidad. Esto significa que antes de pensar de una publicación, debemos verificar la información y respetar las opiniones de los demás. Por eso es importante preguntarnos, ¿estamos usando nuestras redes sociales para construir o solo para consumir contenido? En conclusión, el sujeto, según Turing, es alguien que actúa y transforma su entorno. Y en el mundo digital, todos tenemos la oportunidad de asumir ese rol, siempre que practiquemos de manera consciente, crítica y responsable. Caso número 4. En este caso nos muestra cómo el uso excesivo de la tecnología puede afectar en la vida personal, emocional y académica de los estudiantes en la era digital. En este caso se observa a un estudiante llamado Pablo que pasa más de 10 horas conectado a dispositivos digitales. Esto provoca una dependencia, generando problemas como ansiedad cuando no tiene el celular, dificultad para concentrarse y aislamiento social. El problema principal es la falta de autorregulación, es decir, no puede controlar el uso de la tecnología. Sin embargo, también tiene fortalezas como un buen manejo de herramientas digitales, que nos ayuda bastante para el acceso rápido a la información, interés por la tecnología. Desde el análisis se entiende que el estudiante ha perdido el equilibrio entre su vida real y lo virtual, lo que afecta su identidad y bienestar. Para mejorar esta situación, se propone algunas alternativas: aplicar una dieta digital, reduciendo poco a poco el tiempo en pantalla, fomentar actividades como el deporte o la conciencia familiar, usar la tecnología como fines educativos, no solo recreativos. La mejor solución es una intervención educativa y familiar, donde el estudiante aprenda a usar la tecnología de forma responsable. Con esto doy a entender que la dependencia digital es un problema actual que afecta a muchos jóvenes. Por eso es importante que la educación promueva el uso consciente de la tecnología, formando personas críticas, equilibradas y responsables en la era digital. Voy a analizar el caso 5, aprender en la red. Hoy el estudiante ya no abre libros, abre TikTok, porque prefiere lo visual y lo rápido frente a lo tradicional y lo pasivo. Para entender este cambio, veamos este versus. Antes, teníamos clases largas, aprendizaje lento y un estudiante pasivo que solo escucha. Ahora, el aprendizaje es rápido, autónomo y se basa en microcontenidos de 15 a 60 segundos, donde él decide qué y cómo aprender. Según autores como Vera y Mufungisi, vivimos en la era del cognitivismo. En el 2024, TikTok superó los 160 millones de usuarios en Latinoamérica, confirmando que los jóvenes aprenden hoy por formatos cortos. Sin embargo, como señala la UNESCO, la tecnología debe complementar la interacción humana, más no reemplazarlo, para evitar que el aprendizaje sea superficial. ¿Sabías que aprender con tecnología tiene su lado bueno y su lado complicado? Por un lado, tienes acceso rápido a toda la información. Puedes aprender solo y usar herramientas digitales súper útiles, pero también es fácil distraerse, perder la concentración
y aprender solo por encima. Lo bueno es que hoy puedes usar plataformas interactivas, aprender a tu ritmo y hasta estudiar cosas de todo el mundo. Eso sí, cuidado con la desinformación, el exceso de contenido y depender demasiado del celular. Entonces, aprender con tecnología tiene pros y contras. Pero aquí viene lo clave. Tienes fortalezas como usar lo digital y aprender rápido, aprovéchalas con oportunidades. Como apps interactivas, eso hace el aprendizaje más dinámico. Ahora, si te distraes fácil o pierdes el enfoque, ojo con las amenazas, como la desinformación y el exceso de contenido. La solución, usar lo bueno para evitar lo malo. Aprende activamente, filtra la información y enfócate más. Desde mi análisis, el rol docente debe transformarse en un selector de contenidos. Mi propuesta educativa se centra en la alfabetización digital, en enseñar al estudiante no solo a consumir, sino que analice críticamente lo que ve, garantizando así su bienestar integral, un aprendizaje con propósito. En conclusión, el estudiante que aprende en la red es autónomo, pero requiere una ayuda pedagógica que convierta el clic en un conocimiento sólido. Esta ha sido mi resolución. Análisis teórico. La personalidad está formada por distintos rasgos, como la extraversión, la introversión, el neuroticismo y el psicoticismo, que no se manifiestan igual en todo momento, sino que dependen del contexto social, emocional y cultural. Además, el autor explica que es el sujeto el quien mantiene su identidad y actúa con convicción, resistiendo la presión del entorno. En la era digital, esto cobra mayor importancia, ya que vivimos en un entorno rápido, creativo y lleno de información, donde las personas no solo consumen el contenido, sino que también lo crean y lo comparten. Por ello, el sujeto digital debe desarrollar el pensamiento crítico, la personalidad y el criterio propio para no dejarse llevar por las apariencias o la presión social. Reflexión crítica. La tecnología no es buena ni mala por sí sola. Todo depende de cómo se use. Hoy muchos jóvenes buscan validación en las redes sociales y sentirse la presión por mostrar una vida perfecta, pero también puede ser una oportunidad para aprender y expresarse. El análisis conjunto muestra cambios en cómo se aprende y se interactúa. La presión por una imagen idealizada en María, la participación según el contexto en Carlos, el uso de las redes en Ana y el riesgo a hacer todo en exceso en Carlos y la preferencia por el contenido rápido y visual en el aprendizaje en redes. Por eso, el rol docente es clave. Debemos integrar la tecnología de una forma educativa, promoviendo el pensamiento crítico, usando responsablemente y también integrando el bienestar emocional. Vamos a responder las siguientes inquietudes que nos ha planteado aquí la docente. ¿Qué caracteriza al sujeto en la era digital? Lo caracteriza su capacidad de actuar, comunicarse, construir identidad y relacionarse en un entorno tecnológico cambiante, pero también su riesgo de dejarse dominar por la apariencia y la sobreinformación. ¿Cómo se transforma la identidad? La identidad se vuelve más dinámica, visible, editable y dependiente del texto digital y social. Y por último, ¿qué papel tiene la educación? La educación debe formar sujetos muy críticos, auténticos, autónomos, éticos y capaces de convivir y aprender en esta era digital de manera muy responsable. Conclusiones. Una vez analizado estos 5 casos, demuestran que la identidad en la era digital no es fija, sino dinámica. En el constante de construcción, las personas pueden mostrarse de diferentes maneras según el contexto, lo que evidencia que la tecnología también influye directamente en la manera como nos relacionamos, aprendemos y lo percibimos. Sin embargo, también queda claro que el problema no es la tecnología en sí, sino el uso que le damos a ella. Puede generar dependencia y presión social o convertirse en herramienta para el aprendizaje, la participación y la expresión. Por ello, el papel de la educación es clave. No se trata solo de enseñar contenido, sino también de formar sujetos críticos, autónomos y conscientes, capaces de construir una identidad
auténtica tanto en lo presencial como en lo digital. En este sentido, el docente debe guiar a los estudiantes para que utilicen la tecnología de manera responsable, fortaleciendo no solo sus conocimientos, sino también su bienestar emocional y social. Muchas gracias.